poca conexión. Correcto. Entonces se recuerdan que estábamos viendo la semana pasada lo que era la diócesis y la parroquia, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces ya habíamos avanzado bastante, solo nos quedaba la parte final, digamos que era aquí, ¿verdad? ¿Cuál era en realidad la teología pastoral, la pastoral de la parroquia, ¿verdad? Que es pastoral de evangelización. Lo que intentan todas las parroquias es justamente evangelizar, llevar a Jesús, ¿verdad? Esa es la teología, la pastoral de evangelización. Que está presentada aquí pues con estos fines especiales, ¿verdad? Preparar a la fe adulta y madura, crear conciencia de colaboración, tener una evangelización organizada, ¿verdad? Luego, su objetivo final pues es la transformación del mundo. Eso es lo que intenta la parroquia, ¿verdad? Y veíamos que en tiempos de la industrialización, pues todo esto era un tema un poquito difícil, porque desen cuenta ustedes que van entrando las distintas corrientes, ¿verdad? Todavía hoy, cuando uno intenta desarrollar la conciencia de colaboración, como el evangelio de hoy, ¿verdad? De la unidad, de la sinodalidad, que es lo que está buscando, pues, desde el principio, es lo que se busca, crear esa conciencia de unidad, de sinodalidad. Pues ya ven ustedes que aún cuando se trate de organización, pues hay dificultades, ¿verdad? Ya ven ustedes las distintas reacciones, incluso en la misma jerarquía. No sé qué opinan eso, pero eso es más o menos la pastoral de evangelización. ¿Sí, Susi? Fíjate que me decía un sacerdote legionario ya hace como 10 años y iba a dar el retiro y estábamos en la parroquia de Cristo Rey. Ay, me dice, señora, si los párrocos le hicieran caso a sus obispos, pero la verdad es que no le hacen caso a sus obispos. Qué tristeza me dio que no haya esa unidad tan necesaria dentro de la iglesia. Y esto es lo que sé. Sí, ese es uno de los problemas mayores, porque vean que cuando hablábamos de diócesis y de territorio, pues es un elemento que se combina con la comunidad, y como hablábamos ayer, es como en un sentido de organización, ¿verdad? Es tomar un cuerpo, es como un organigrama, pues tener una organización, es exhortar, ¿verdad? Como vimos anteriormente, Christis Fidelis Laici, lo que realmente se necesita para desarrollar esta pastoral. Pero ya pues vemos todo lo que implica. Entonces, ya viendo eso y habiéndolo comentado, todas esas dificultades, y fíjese que, por ejemplo, aquí la lectura complementaria de esta sesión dice, ser cura no es un oficio, sino una tarea fascinante, ¿verdad? Pues claro, todo desde la comprensión y desde el sentido, por supuesto que es así, ¿verdad? Pero, bueno, ahí tenemos toda la serie de inconvenientes. Desde la vocación, ¿verdad? Desde la vocación de cada sacerdote. Y yo creo que desde la vocación de cada cristiano, porque al final de cuentas, aún los laicos, el servicio y el trabajo, imagínate tú, cuánto tiempo sirviendo, consagrada de alguna manera, pues fascinante, es una vida fascinante, una vida de entrega, cuántos logros, cuántas alegrías tienes tú de ver de que tu comunidad avanza, que todo eso no es solamente un oficio, ¿verdad? Se va dando una serie de frutos de alegría, de gozo, ¿verdad? De que se va desarrollando el evangelio, pues vemos los esfuerzos, fíjate, todo eso, esos retiros de Tierra Santa, pues los promueve la congregación,
Entonces uno ve, pues se está trabajando, se están haciendo esfuerzos. Bueno, ahí vamos, esa es la pastoral, ¿verdad? Ver cómo, a dónde llevamos el evangelio. Si es a los que realmente totalmente descristianizados, pues es un tipo de misión. Si es a los bautizados que no han tomado conciencia, pues es un tipo de pastoral. Si es de los alejados, de los que se bautizaron pero se alejaron, pues es otro tipo de pastoral. O sea que el pastoreo es lo que en las lecturas hemos tenido estas semanas, ¿verdad? Apacentar el rebaño, alimentarlo, tranquilizarlo, orientarlo, pues eso es la pastoral. Entonces, en la sesión 12 lo que vemos es que en estas parroquias hay movimientos y comunidades, hay también grupos. Y entonces tenemos que ir descubriendo en la pastoral cómo es que se organiza, ¿verdad? El apostolado de los movimientos, de los grupos, de las comunidades. ¿Qué metodología, qué actividades utiliza, ¿verdad? Medios y ambientes sociales. Entonces, nos va a dar varios puntos. La naturaleza de los movimientos apostólicos, la aportación de esos movimientos a la acción pastoral de la iglesia, o sea que aquí vemos cómo el párroco tiene que estar en total comunicación con los laicos, ¿verdad? Para ir dándose cuenta de las necesidades, de hacia dónde tiene que dirigir la pastoral, ¿verdad? Los movimientos aportan este tipo de criterios. Luego, la naturaleza de las comunidades, cuál es su origen, su esencia y el tipo de comunidades. Eso toca esta sesión que ya es la 12, ¿verdad? Y entonces, pues en lo que se refiere a la naturaleza de las comunidades, de los movimientos, dice que se designa con ese nombre a una serie de organizaciones de apostolado seglar. Generalmente, esta organización responde a una metodología, a una actividad apostólica, a medios y ambientes sociales concretos y diversificados, ¿verdad? Que tienen que tener las características. Entonces, vean ustedes, hay una gran diversidad y pues la pastoral y los movimientos facilitan que el evangelio se lleve a las necesidades que hay ahí en estos lugares, ¿verdad? Pero ha de tener algunas características. En primer lugar, su acción debe ser misionera. Eso es algo determinante para la esencia de un movimiento, ¿verdad? Ante todo, tiene que tener como la intención, más que la intención, tal vez es la pasión. Obviamente que esa pasión es consecuencia de un conocer, o sea, de un conocer, de un discipulado, de un seguimiento, y como consecuencia, pues viene la misión de saber que realmente eso es necesario, indispensable, que para eso se estudió, que para eso se hizo conciencia. Ya cuando se toma esa conciencia, pues el movimiento ayuda para que nosotros podamos llevar ese mensaje a otros lugares. Esa es la acción misionera. Luego, esa acción misionera plantea el apostolado que el grupo va a tener dentro de la organización con una estructura especial, ¿verdad? ¿Cómo van a desarrollar esa misión? Entonces, fíjense que en el fondo y en la forma, ¿verdad? Todo es para llevar la palabra de Dios hacia afuera, o sea, no quedarse dentro del templo, ¿verdad? Sino que justamente si la misión es lo primordial y es la esencia del movimiento, toda la planificación, toda la organización y la estructura tiene que facilitar esa acción. Luego, dentro del templo, ¿verdad? Dentro del templo, viviendo la comunión eclesial,
y estando siempre en relación con la jerarquía. O sea que hay que estar en una constante comunicación, aun cuando sean movimientos que por situaciones de territorio, ¿verdad? Como hablábamos hace 8 días, se reúnan en un lugar aparte, pues el que no sea el templo, pero tienen que estar en constante cercanía, en constante plática con el párroco, porque si no, es un problema. Se puede fácilmente desviar todo el sentido. Entonces, todas esas son una respuesta misionera de evangelización, o sea, los movimientos son eso, una respuesta misionera a la evangelización, a una situación concreta del mundo y de la iglesia. No es simplemente hacer un movimiento porque, pues a mí me parece que tenemos que reunirnos, no, sino que realmente toda la finalidad, todo el crecimiento, la formación es para llevar lo más claro posible, lo más entendido el mensaje. Porque su objetivo, pues básicamente es transformar los ambientes, dice. Era necesario que la iglesia saliera de los templos y llevara la doctrina y la presencia de Jesucristo a distintos ambientes, no solo dentro del templo, especialmente a los que estaban totalmente descristianizados. Esto supone en la iglesia la creación y desarrollo de un laicado nuevo que comprende la conjunción de la contemplación, esto aquí, y la acción. Es decir, siempre se ha puesto que, por ejemplo, el relato de Marta y María, ¿verdad? Que cuál era la mejor, porque Jesús dice, María escogió la mejor parte. Pero realmente, como está nuestro mundo hoy, nos damos cuenta que hay una unidad entre contemplación y acción, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que estar uno en un plan aislado, sino que un poquito la temática de Opus Dei, pero no solo Opus Dei, sino que también era San Benito, acuérdense, ¿verdad? Ora et labora, entonces están orando y están trabajando, ¿verdad? Pues ese tema se sigue desarrollando. Por eso supone en la iglesia la creación y desarrollo de un laicado nuevo que comprenda esa conjunción de contemplación y de acción, no como dos momentos diferentes, sino que realmente ni lugares distintos, sino como un compromiso de fe que lleva como objetivo la transformación de los ambientes, ¿verdad? Entonces, todo esto, la transformación de los ambientes es llevando a Cristo, teniendo el compromiso y comprender, pues, que las acciones y la contemplación no son dos cosas que se contrapongan, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes de aquí. Se dan cuenta que esto, como todas las sesiones, hemos visto un poco de historia, ¿verdad? No empieza así, bueno, si vemos el movimiento que lo hemos visto en todo este periodo pascual con la lectura de Hechos de los Apóstoles, pues hemos ido viendo por qué fue necesario, pues siempre vemos al grupo de apóstoles, al grupo de discípulos, a los que se van integrando, siempre los vemos en oración, ¿verdad? Pero también los vemos trabajando y los vemos preocupados por las circunstancias que van entrando. Imagínense ustedes cuando entran los griegos al grupo apostólico cristiano y ellos también ya conversos, pues también piden que se les ponga atención en las necesidades que van teniendo. Entonces, todo eso está en Hechos de los Apóstoles y nosotros vamos viendo su desarrollo. Pero lo que sí es cierto es que en el siglo XX la historia de los movimientos apostólicos fue un fenómeno muy interesante, sobre todo en la vida de la iglesia y en la pastoral. ¿Por qué? Porque nace la acción católica. Eso ya lo habíamos visto anteriormente en el proceso de lo que es la pastoral
cómo esta acción católica que está bajo el pontificado de Pío XI y en su encíclica Urbi Arcano, define la participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Entonces, este es un gran paso, un movimiento muy grande donde los laicos empiezan a entrar en todo el tema eclesial. Y por supuesto que Vaticano II va a dar un aporte enorme a esta eclesiología, ¿verdad? Y pero se va desarrollando un poco, empieza con Pío XI, pero luego entre la Segunda Guerra Mundial y la celebración de Vaticano II, pues va a ser un tema que se va a ir desarrollando a través de esos años, y por eso en el Vaticano II va a ser un tema especial, ¿verdad? La Iglesia como luz de los pueblos y los gozos y las esperanzas de todo el pueblo de Dios. Entonces, ahí se van viendo, se va enriqueciendo la teología de la acción católica con movimientos nuevos. Y la teología del laicado va poniendo sus bases de lo que va a ser después la teología conciliar. Quien escribe bastante de eso es un señor español, B. Congarse, es él, y Lubac, que serán los grandes teóricos de esta renovación laical de la Iglesia. Cuando uno estudia eclesiología, pues estos son los autores que van iluminando la temática, ¿verdad? Que básicamente se desarrolla en todo el siglo XX. No sé si tienen dudas, preguntas hasta por aquí. Si me oyen ahí un poquito como lenta o algo, es porque ayer me puse la vacuna. Entonces estoy entre que la garganta, entre que el frío, entre que dolores, ahí voy. Qué bueno que no te dio peor. A mí solamente me dolió el brazo con la tercera. A mí el brazo me está doliendo espantosamente, pero hoy que fui a misa sí lo hice con un grado de esfuerzo grande, porque me costó mucho, me dolían las... Tómate una aspirina, algo para el dolor. Ah, sí, ya tomé desde ayer, tomé desde que me la pusieron y en la noche, y bueno, ahí he ido. Pero a veces siento como que me cuesta como articular palabras o algo así, si se dan cuenta es por eso, porque tengo el virus dentro. Bueno. Yo lo Bueno. tengo siempre porque nunca me acuerdo de nada. Si tuviera yo esa consecuencia. Pero no, bueno, pero fíjate que ayer que di clases en la noche, yo sentía que la lengua me costaba como hablar, sentía una cosa como extraña. Pero en fin, gracias a Dios se pudo darla. Y creo, al menos no me dijeron nada. No ¿Qué tuve te pusiste, refuerzo o la cuarta? La cuarta. No, yo apenas me puse el refuerzo de la tercera. No, la cuarta, pero siempre me pusieron AstraZeneca y ayer me pusieron Pfizer. Entonces sí. Me dijeron dicen que no hay vacunas ya. Yo pregunté que por qué estaba tan difícil eso, que no había información, que no estaban ni en los centros de salud, que a veces en una parroquia, que a veces en un lugar, pero que es cuestión a veces de un día, de 2 días, y que entonces me dijo, lo que pasa es que ya no hay vacunas, lo que se está poniendo ahorita es lo poquito que hay, y por eso ve que es 1 día, 2 días, porque la gente que puede vacunarse, que ve y que aprovecha, pero dice que no hay vacunas. Y pregunté que si iban a venir y me dijo que no sabemos. Fíjate que como en México pasó que una señora se acercó a ver la fecha de caducidad de la vacuna, vio que todas estaban caducas, sí. Todas. Entonces, yo cuando me fui a vacunar, que nos la pusieron aquí en la iglesia, le pregunté a la señorita, ¿cuándo vence esta vacuna? Me dice el próximo mes. Pues me la puse un día del próximo mes. Quiere decir que sí están muy limitados de vacunas. Sí, no, ya no hay. Ya ni hay. Bueno. No, ya no hay. Bueno, entonces la otra parte es ¿qué aportan estos movimientos a la acción pastoral de la iglesia? Entonces, dice,
que la iglesia, o sea, las comunidades, para ser verdaderamente comunidades, otra vez vuelve a repetir lo mismo, tienen que ser misioneras. Los movimientos descentralizaron la iglesia, o sea, la iglesia estaba centrada en la jerarquía y en sí misma, pero estos movimientos laicales, pues, pusieron el centro de interés en Cristo, en el reino de Dios, aquí lo tienen ustedes, ponen en primer lugar, descentralizan la iglesia, las comunidades, ponen cada una de ellas en el centro al Señor Jesucristo, al reino y el mundo, o sea, el mundo que tiene que ser cristianizado, al que se le tiene que llevar el mensaje. Y entonces la eclesiología, aquí se va dando lo que es la eclesiología de comunión, ya no aquella eclesiología jerárquica, ¿verdad? Sino que esta eclesiología de comunión va a ir sustituyendo a la jerárquica, ¿verdad? Entonces era cuando después de Vaticano II se decía que ya no teníamos una organización piramidal, ¿verdad? Sino que ya era así como circular, todos pues poniendo nuestro granito de arena. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso se ha realizado? Ay, eso fue lindo cuando lo oímos, que todo bautizado tiene los mismos derechos, privilegios y dones, porque todos somos, en ese sentido, hijos del mismo Padre. No hay jerarquía. Me encantó cuando supe eso. Sí, entonces dice que hoy los movimientos por eso renacen desde una eclesiología nueva, que respeta el carisma de cada uno, porque entiende que hay diversidad de expresiones, ¿verdad? Y también respeta los ministerios de cada comunidad. Y a la vez, pero a la vez, se integra con una visión eclesiológica unitaria. O sea, que está muy bien que haya diversidad de expresión, está muy bien, pero no puede haber diversidad de creencia. Hay un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Entonces, sí que expresemos la fe de diversa manera, pues ustedes van a ver, por ejemplo, las liturgias africanas son tan, que dijera yo, festivas, ¿verdad? Con tanto baile, tanto ruido, tanto movimiento. Así es la cultura. Entonces, acuérdense que el Evangelio entra no para destruir las culturas, sino para enriquecerlas. Entonces, utiliza toda esa parte creativa, toda esa parte festiva de las distintas culturas. Habrán otras que son más reservadas, más, pues, que dijera yo, no sé cómo era que se llamaba antes de Vaticano II, que la liturgia era conservadora, ¿verdad? Sí, esa es la palabra. Entonces habrán comunidades conservadoras que les gusta más el silencio. Yo recuerdo que las veces que estuve yendo a apoyar a mi prima a Estados Unidos, yo iba a la misa de 8 de la mañana, ahí a una parroquia que quedaba como a 3 millas de la casa. Y a esa hora habían 2 Eucaristías, una para los laicos y una para los, no, digo uno para los latinos y una para los americanos. Entonces, la de los americanos era toda conservadora, toda con órgano y toda muy solemne, y la de los latinos era con guitarra eléctrica, era más bien carismática, ¿verdad? Yo siempre fui a la conservadora, porque a mí me gusta más esa, y aunque esa era totalmente en inglés y todo, pero la disfrutaba mucho más, porque en la otra de veras era, a mi parecer, mucha bulla, ¿verdad? Pero pues las dos tienen el mismo sentido y era de la misma parroquia y dirigir, pero un poco el sentido de la inculturación, ¿verdad? Permitirles a ellos que expresen ustedes desde esa perspectiva. Y se les daba en el idioma español, ¿verdad?
Entonces, ese es un gran aporte que van dando los movimientos, toda esa diversidad, ¿verdad? Pero ojo, que tiene que estar integrada, tiene que estar integrada en la jerarquía. Luego, la evangelización solo puede llevarse a cabo desde lo que tenemos aquí, encarnar el evangelio. Eso quiere decir que antes de platicarlo, llevarlo, transmitirlo, debemos vivirlo, que no es tanto un tema intelectual, sino es una forma de vida. Claro que necesitamos la intelectualidad como razonamiento, como comprensión del misterio, que ya hemos dicho muchas veces, no lo vamos a abarcar al 1000, pero por lo menos vamos a entender un poquito qué es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, para ser misioneros, hay que encarnar ese Evangelio. Y entonces, por eso, los movimientos eclesiales, estos movimientos laicales, apostólicos, son pioneros y se caracterizan en varias cosas. Primero, en que encarnan el Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Pues en primer lugar, con su presencia física, ¿verdad? Están ahí presentes en los distintos campos en los que había que evangelizar, o sea, en los distintos campos que no estaban evangelizados, precisamente porque es la comunicación, ¿verdad? Es decir, por aquí, por ejemplo, ahorita hay un curso, un diplomado de predicación. Y por el tema de la pandemia, se empezó a hacer en forma virtual, pero se dio el problema que mucha gente pues no tenía la posibilidad, tiene todo el deseo de trabajar, de encarna el Evangelio, lo lleva a distintas comunidades, pero no hay la tecnología. Vean ahorita, nosotros tenemos este problema con Zoom, con Internet, imagínense aquí, porque está lloviendo. Ya pueden imaginarse en los departamentos, hay distintas precariedades. Entonces, pues se nos ha mandado algunos a trabajar esa zona de manera presencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora pues se va dando cuenta por qué ya no pueden seguir con el estudio. Uno pues no pueden conectarse, otro no, una sola computadora para mucha gente, falta la electricidad. Entonces se pidió pues que había que ir para dar ese diplomado que lo pide la arquidiócesis, o sea, que lo pide el obispo, ¿verdad? El arzobispo. Entonces, los movimientos van informando qué necesidades tienen y bueno, y otros van respondiendo a esas necesidades. Y la otra forma concreta de espiritualidad que brota de la realidad de la vida, ¿verdad? Es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la realidad que hay en los distintos lugares? Entonces, entre todas estas cosas, sí hay que salir de nuestra comodidad, ¿verdad? Hay que salir de de nuestro cuadrito cerrado para llevar este mensaje un poquito más allá. Porque, pues, para eso nos formamos, no para otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la naturaleza de esas comunidades? No sé si tienen dudas, pregunta. Ya entró Analú. ¿Cómo estás, Analú? ¿Encontraste al fin contacto? Yo creo que no oye tampoco. Bueno. Entonces, en la iglesia, aunque siempre ha habido estructuras de tipo comunitario y comunidades en la historia pasada, se está mostrando en la vida pastoral de la iglesia que como fruto de la celebración de Vaticano II, pues hay mejores y mayores resultados. O sea, se han desarrollado muchísimos movimientos, ¿verdad? Y que están apoyados por la jerarquía. Hay una gran variedad de realidades que esconde la palabra comunidad. O sea que no todas las comunidades tienen el mismo carisma ni la misma función, ¿verdad? Es difícil conocer a fondo una comunidad si no se vive dentro de ella.
Entonces es muy fácil decir, a mí no me gusta estos porque tal y tal cosa, o no me gusta aquellos por tal y tal otro. Pero es muy difícil porque realmente hacen mucho trabajo y lo que pasa es que a veces uno no está informado de todo lo que hacen porque parten de las realidades que viven, ¿verdad? Luego las comunidades brotan en la iglesia buscando lo que la iglesia tiene que ser, ¿verdad? Y lo que es y para lo que existe. En su interior se quiere vivir todo lo que ella es, o sea, ¿qué es la iglesia? Pues aquí lo tienen, es primero, está formada por la palabra de Dios, por el amor de Dios, eso encarnado, pues es el testimonio, y después del testimonio, pues se va a la misión, ¿verdad? Entonces, hay una vivencia comunitaria de la fe que hace que se vaya profundizando la palabra de Dios para poderla encarnar, ¿verdad? Y luego, pues, encarnada esa palabra, que básicamente es el amor puesto, el dinamismo del amor, pues es el que va a ir dando testimonio y el que nos lleva hacia los otros lugares. En el seno de las comunidades se suele dar la mezcla de personas de distintas edades, de distinta situación económica, de distintos ambientes. Eso es bien importante porque son signo y muestran la unidad del pueblo de Dios que está donde, que permite la entrada a todos los hombres, a toda la humanidad. No hay nadie que no pueda estar, ¿verdad? Pues no está el que no quiere estar, ¿verdad? Son más características, son todas las características de esas comunidades, ¿verdad? Signos que muestran la unidad. En la vida de las comunidades también se da un protagonismo especial, se le da un protagonismo especial a la palabra de Dios, no a lo que nosotros opinamos, creemos. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de eso? Y fíjense que es lo que hemos visto en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Hay que hacer tal cosa. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo lo vamos a discernir? Tenemos que orar para que nos ilumine, para que nos vaya guiando cómo hacerlo. Entonces, eso es muy importante porque es la fuente de la que brota la identidad de esa comunidad. Y casi todas las comunidades tienen su metodología para la lectura de esa palabra. Les contaba yo que aquí en San José Pinula, para la Cuaresma, el grupo, el movimiento catecumenal se reúne desde las 4 de la mañana para prepararse, fíjense, para prepararse en la escucha de la palabra. Y lo hacen de diversas maneras. Lo que dice aquí, cada quien tiene su manera, su metodología. Pues ellos van utilizando laudes como forma de, empiezan con laudes preparándose para la lectura de la palabra. En laudes hay un pequeño parrafito que es la lectura de la palabra, pero ellos lo sustituyen con las lecturas de la misa de ese día. Luego la reflexionan, pero no la reflexionan dando ellos su opinión, sino que hay un silencio, yo pienso como de 15 minutos. No se oye nada y ellos están meditando, nadie expresa nada, todo el mundo se queda con lo que la palabra le dijo. Y entonces así va desarrollando su identidad y luego pues participan de la Eucaristía, ¿verdad? Cada comunidad tiene también su proceso de formación integral en la fe, la celebración de la liturgia. Ellos lo hacen de una manera diferente, la celebración litúrgica, ¿verdad? Porque en primer lugar, la mesa es cuadrada, la Eucaristía es un pan ácimo de verdad, la salmodia es bastante durante toda la celebración, pues tienen toda esa celebración litúrgica con su verdadero centro, ¿verdad? Que es alabar, adorar a Cristo. Y entonces todo eso se va, en torno a esa celebración, va girando la comunidad. Entonces ellas lo expresan físicamente porque ponen la mesa cuadrada y la comunidad está alrededor, el padre está en el centro
pero la comunidad, las bancas las colocan alrededor, ¿verdad? Así como que fuera un salón donde se va a dar un concierto o así, se va colocando y entonces todo el mundo va escuchando. Y en el centro pues está Cristo, ¿verdad? Todo el mundo participa, todo el mundo canta, todo el mundo se expresa y algunas comunidades lo hacen en forma exclusiva y otros lo comparten con otras comunidades. En el caso de los catecúmenos lo hacen en forma exclusiva. Y yo he estado ahí pues porque llego a esa hora, pero se sabe que yo llego y no me sacan pues, pero se sabe que lo que están ahí son participantes o son miembros de esa comunidad. Luego, las comunidades han potenciado, todo eso le ha dado gran fuerza a la vida de la iglesia, a los carismas, a los ministerios. Y así surgen nuevos servicios en las comunidades, ¿verdad? Y cómo es que directamente ellos sí son como una célula viva en la iglesia. Bueno, eso es en cuanto a las comunidades. Y luego tenemos qué tipos de comunidades hay. ¿Sí, Susi? Mira, una pregunta. El Concilio Vaticano II tuvo cambios en la celebración de la misa, pero yo no sabía que podían cambiar el altar por una mesa. No me suena normal porque Jesucristo es el altar, no es una mesa. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tienen Pues esa libertad? Por eso lo que está diciendo aquí esta sesión, ¿verdad tú? Que cada movimiento tiene su manera de expresarlo. En el caso de ellos, sí, ellos colocan una mesa cuadrada, grande, ¿verdad? Bastante grande. Y el sacerdote incluso no está en el ambón, el sacerdote está en el centro, pero ahí están trabajando todos los ministros, o sea que alrededor de la mesa hay muchos ministros que están pues siendo de acólitos, de lectores, de muchas cosas, todos están ahí colaborando con el sacerdote. Luego, dentro de todo ese alrededor que está el pueblo, digamos, la comunidad, pues están los que van cantando como solistas el salmo y luego los grupos que responden, que es toda la comunidad y todo el mundo con instrumentos, la mayor parte de instrumentos y los que no tienen instrumentos, pues a una manera rítmica utilizan las palmas de las manos, o sea que y vieran que es impresionante porque es un gran, se oye mucho sonido entre los instrumentos de percusión y las manos, todos con ritmo, saben qué ritmo tienen que llevar y van acompañando cada salmo. A diferencia de los carismáticos, no danzan con el cuerpo, ¿verdad?